Buenos días, damas y caballeros, autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y a ustedes, nuestros participantes en este segundo Congreso FACIT, con énfasis en la educación remota, en el marco de la semana de nuestra Facultad de Ciencia y Tecnología. En esta segunda edición del Congreso FACIT, se han seleccionado una serie de actividades, entre ellas una serie de talleres de las diferentes carreras que conforman nuestra facultad. Y a través pues, de este segundo congreso compartir la experiencia de diferentes profesionales en estas áreas. En este caso, pues la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, les da la más cordial bienvenida a la presentación de este taller denominado Simulación de redes eléctricas en baja, media y alta tensión, la cual estará a cargo del ingeniero José Ricardo Marín. Le recordamos que durante la exposición de este trabajo, hay que tomar en cuenta las siguientes indicaciones. Les agradeceremos que por favor no activen su teléfono ni su micrófono. En segundo lugar, les recordamos que las preguntas y respuestas pueden realizarse a través del chat que se encuentra activo en esta plataforma. Y y recordarles también que este evento está siendo transmitido a través de las diferentes redes sociales y al mismo tiempo que también está siendo grabada. Esta actividad estará a cargo o será presentada por el ingeniero José Ricardo Marín, quien posee un doctorado en administración de proyectos, línea de investigación de energías renovables de la Universidad UNINI de México. Posee un curso de formación de tutores de nivelación especializados en modalidad en línea de la Universidad Internacional de La Rioja en España. Posee un diplomado en eficiencia energética de la EADIC, de la OEA. También posee un diplomado de formación docente con enfoque de competencias de esta Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. También posee un diplomado en formación pedagógica en educación superior también de esta casa de estudios. Es máster en administración de proyectos de la Universidad Tecnológica de UNITEC. Es ingeniero eléctrico industrial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también posee un diplomado en inglés como segunda lengua de esta Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. A continuación, queda la presentación a cargo del ingeniero Marín. Buenos días, ingeniero. Buenos días, muchas gracias, licenciado Orlando. Un placer tenerlos aquí el día de hoy. Pues el día de hoy el objetivo es darles a conocer a ustedes o iniciarlos en un software que nos ayuda a calcular las redes eléctricas para alta, media y baja tensión, como dice el título, pero específicamente nos ayuda a calcular los flujos de carga, las fallas de cortocircuito e incluso a calcular el banco de capacitores. Podría ser de una industria, de una planta, podría ser de la misma universidad si tomamos cada uno de los edificios como una carga, o podría ser una línea de transmisión de alta tensión, como la del ENEC, como la que tenemos nosotros, que nos llega energía. Está basada en unos software de una empresa española que se llama Ciclo, los cuales tienen muchas versiones de software para diferentes áreas de ingeniería y arquitectura gratuitas para nivel académico. Y nos ayuda entonces a comprender mejor la teoría. La aplicación de este software, si lo queremos ver desde el punto de vista de educación y de qué asignaturas. Entonces, por ejemplo, para la Universidad Pedagógica en el área de electricidad,
y electrónica lo podemos utilizar para circuitos eléctricos de corriente alterna. Se puede utilizar para instalaciones eléctricas porque podemos hacer los diagramas unifilares y hacer los cálculos de breakers, tubería, ¿cómo se llama? Cables, alimentaciones, transformadores, etcétera. Y se puede utilizar, sobre todo en la que yo he utilizado más en circuitos de corriente alterna y en redes eléctricas. En la clase de redes eléctricas de la orientación de electricidad o en el caso de los colegios, en la clase de líneas de transmisión, donde se nos enseña las subestaciones, el aterrizaje, cómo montar transformadores y todo eso. Entonces, desde ese punto de vista, este software es ideal, porque todo lo que nosotros vemos en la teoría del cálculo de flujos de carga, de la coordinación de las protecciones, lo vemos a través del mismo. Igual las fallas. Tenemos fallas de línea neutro, fallas de línea bifásica, fallas trifásicas, ¿verdad? Y podemos simular todas esas fallas y poner diferentes hipótesis de funcionamiento de nuestra planta o de nuestra industria. Entonces, traigo una pequeña presentación. Realmente es solo más o menos para conocer el software. Da un poquito de teoría ahí. ¿Verdad? Es un programa, es CIPELEC Network. Es un programa para el análisis de sistemas de potencia en redes eléctricas, como habíamos dicho, y nos ayuda al diseño y cálculo de las instalaciones en los 3 niveles de tensión. Ahora, todo este análisis se basa, o todos estos cálculos se basan en la teoría de Newton-Raphson, que se utiliza para el cálculo de redes eléctricas, y se basa en 2 normativas, la IEC, que es la normativa española para redes de alta tensión, y el NEC, el National Electric Code. Entonces, sí es aplicable a Honduras. ¿Por qué? Porque recordemos que Honduras no tiene un código nacional eléctrico, sino que nosotros adoptamos la normativa de Estados Unidos. Y la IEC es una normativa española, pero también internacional, que está ligada a las normativas internacionales. En el caso de la alta tensión en Honduras, pues tendríamos que irnos también y compararlo con la normativa de la ENE, la normativa que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para la instalación y suministro en alta tensión, ¿verdad? Pero en general está basada y la podemos aplicar a nuestro país sin ningún problema, ¿verdad? Dispone de una interfaz gráfica. Vamos a ver que la interfaz es muy sencilla, tipo Windows, con ventanas emergentes, etcétera, y nos ayuda a crear y editar con facilidad esquemas unifilares de potencia. Nos incluye una gran variedad desde el suministro, transformadores, bancos de capacitores, inductancias, breakers. Igualmente nos vincula con algunos fabricantes. Por ejemplo, en el caso de los interruptores termomagnéticos o breakers, nos vincula con 2 catálogos, el catálogo de ABB y el catálogo de Schneider. En el caso de las líneas de transmisión, líneas de alta tensión, pues si nos acordamos, las líneas de alta tensión todas son nombradas conforme a la normativa norteamericana. Entonces jala todas las tablas de la normativa americana con los nombres específicos. Acordémonos que todos los nombres de los cables de alta tensión, todos tienen nombres de pájaros. Entonces vemos ahí todas las especificaciones de temperatura, voltaje, corriente, ohmios por metro, etc. Y en el caso de los cables de media y baja tensión, pues con todo lo que tiene que ver el NEC, ¿verdad? Hay 3 normativas que nos podemos hablar, pero la que más utilizamos nosotros es el NEC. Vemos ahí todos los cables THW, THHN, ASCR, etc. Entonces, nos da una amplia variedad de bibliotecas con las cuales podemos ir trabajando nuestro diagrama eléctrico. Permite obtener el análisis de flujo de carga y el cálculo de las tensiones y desfases entre las barras o buses, o sea, las caídas de tensión, cada cuánto va cayendo la tensión y para poder haciendo los ajustes. E igualmente, las corrientes en la línea nos dice si hay una coordinación correcta entre la línea de transmisión y el breaker, o entre el cable y el breaker y la carga, ¿verdad? Y también ya nos incluyeron el análisis de fallas de cortocircuito, como les decía, en línea neutro, línea, o sea, falla bifásica, línea trifásica, para las 3 fases, A, B y C, ¿verdad? Con corrientes máximas y análisis con corrientes mínimas. ¿Dónde lo vamos a descargar? Entonces,
lo vamos a descargar en este espacio que se llama cipelectnetwork.cipe.es. Creo que me va a tener que salir y compartirles la pantalla esta que me emergió ahorita. Acá, ¿verdad? Nosotros lo podemos descargar aquí. Aquí nos da una pequeña introducción. Yo puse aquí directamente el de Cipelec, pero si ustedes se van a Home, van a encontrar una serie de programas que les pueden servir en el proceso de enseñanza-aprendizaje e igualmente para trabajar. Entonces aquí, todos estos programas de CIPE, ingenieros, trabajan con un trabajo colaborativo con una línea que se llama beamserver.center. Si alguno de ustedes ha trabajado, pues ya sabe qué es eso. Pero en caso de que no, nos tenemos que registrar a beamserver.center, es gratuito, ¿verdad? Y nos sirve porque es trabajo colaborativo. Entonces, aquí podemos descargar el software, pero también necesitamos instalar beamserver.center, ¿verdad? Aquí ustedes crean su cuenta y desde aquí, junto con la otra página que les enseñé, descargan el software. ¿Cuál es la ventaja de este beamserver.center? Que como CIPE tiene una cantidad de programas, entonces usted puede tener varios programas instalados y vincularlos. Imaginémonos que tenemos una industria a la cual le vamos a calcular toda la instalación eléctrica con ductería ya puesto en 3D. Hay un programa para eso y lo podemos vincular con Cipelec Network para que nos haga el diagrama unificado. Entonces se van creando los diferentes programas y cada vez que usted crea un programa le pregunta si lo quiere hacer colaborativo. O sea, si nosotros somos profesores, ¿verdad? Y queremos que trabajar un ejercicio en clase y queremos que el alumno también lo vaya trabajando, entonces yo lo pongo público, hago que mis alumnos primero creen una cuenta en beamserver.center con CIPE, descargan el software, abro yo el proyecto y lo dejo colaborativo con ellos. Entonces ellos desde su plataforma, desde su usuario, se pueden meter y hacer los cambios necesarios en el proyecto. Entonces también sirve, en este caso de la virtualidad, no solo para la simulación, sino que para el trabajo en equipo. Por ejemplo, en mi caso ahorita en corriente alterna, pues yo lo uso y tengo una alumna que está en Cucuyagua, Copán, y tengo otro alumno que está allá en Tegucigalpa, Omoa. Y entonces yo puedo crear mi ejercicio de clase, como dice acá, y ellos crean su usuario y les doy acceso yo a que puedan editar ese ejercicio, que vayamos trabajando colaborativamente. O también lo puede hacer cerrado o privado, ¿verdad? Ese no es ningún problema. Okay. Desde ahí se descarga entonces. La capacidad de la computadora no ocupa mucho. En mi caso yo les voy a decir, yo tengo una computadora Core i3, tengo como 4 o 5 años, tengo una RAM de 6, ¿verdad? Y un disco que no es de estado sólido, un disco normal de 1 tera y corre fácilmente, ¿verdad? Aunque es una interfaz gráfica que nos diría entonces que necesitamos más memoria gráfica, más capacidad en la RAM, pero no, corre fácilmente, no hay ningún problema. ¿Verdad? Desde ahí lo podemos descargar y ya acá vamos a ver el ejemplo práctico, ¿verdad? Eso es todo. Con respecto a la presentación, es todo lo que vamos a ver. Entonces vamos a centrarnos en el ejemplo práctico. Y aquí por último, algunos pensamientos de gente muy importantes en lo que es el área tecnológica. Uno ya no está con nosotros, el otro, los hombres más importantes ahorita en tecnología, dijo Elon Musk, si algo es lo suficientemente importante, deberías intentarlo, incluso si el resultado probable es el fracaso. Muchos de nosotros en muchas ocasiones, tanto en la vida profesional como personal, tenemos miedo a aventarnos o a hacer cosas nuevas o a intentar cosas nuevas, porque tenemos el temor a fracasar. Solo aquel que no fracasa no tiene éxito, ¿verdad? Lo que nos dice Elon Musk. Y Steve Jobs, ¿verdad? El CEO de Apple, nos dice que la innovación es lo que distingue a los líderes de los seguidores. Nosotros podemos ser líderes, ¿verdad? De nuestra aula de clase, en nuestro instituto, en la universidad, en nuestro trabajo,
¿verdad? Siempre y cuando estemos buscando la innovación constante. Acordémonos que el cambio constante no se detiene, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pasar a el ejemplo práctico de un software. Entonces, ¿se mira ahí el ejemplo o no? De Confírmame. momento solamente la presentación que dice ejemplo práctico, profesor. Ah, ok. Entonces, aquí nos vamos. Entonces, hoy sí se mira, ¿verdad? Perfecto. Este es el ejemplo que vamos a realizar. ¿Verdad? Yo pongo una serie de especificaciones, por ejemplo, el proyecto, cálculo de banco de capacitores, flujo de cargas y simulación de fallas utilizando el software Cifelec Network. Esto es un poco largo, vamos a tratar de hacerlo todo, pero la idea es que por lo menos hagamos una parte y miren ustedes el uso de las herramientas básicas. Entonces, lo que yo hago, en este caso, pues nos plantean este ejercicio con toda la descripción, el objetivo, la descripción. Este es el perfil de carga de una fábrica por máquina, con algunos de sus valores de placa individual, ¿verdad? Entonces, vamos a construir el diagrama unifilar y estos son los datos técnicos generales. Por ejemplo, vamos a tener entrada trifásica de voltaje en 13.800, estrella con tierra aislado a través de torre de transmisión, estructura de su preferencia. Y nos dan todas las especificaciones de la línea de transmisión, de la torre, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Este es un problema que yo lo tomé de un diagrama unifilar de la fábrica Pacasa, ¿verdad? Y le fui cambiando algunas cosas. Por ejemplo, la cometida del panel de uso general tiene una distancia de 40 metros. La cometida del panel de motores 1 tiene una distancia de 50 metros. Nos van dando, tenemos que tener todas las especificaciones de la maquinaria y del sistema. Y después aquí yo pongo la carga por máquina. Para no ponerles nombres medio raros, le pusimos máquina A, B, C, D, ahí. Tenemos que tener el voltaje, la potencia en HP o en watts. Si son motores, acordémonos que es mejor en HP. El número de fases, si es trifásica, monofásica, bifásica, etc. El factor de potencia es importante. En el caso de los motores es importante la velocidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la velocidad, el número de polos, el deslizamiento y las corrientes que consume. Y en este caso, la distancia del panel a la máquina. ¿Por qué? Por las caídas de voltaje, por las impedancias de línea, por la resistencia en la línea. Entonces, este es un ejercicio que normalmente yo lo hago con mis alumnos, ¿verdad? Y lo vamos haciendo poco a poco. Entonces, vamos a ver ahora el interfaz, ¿verdad? O el programa. Ok, entonces acá, cuando yo abro el programa, bueno, tengo que estar en línea, ¿verdad? Bueno, no necesariamente. Si no estoy en línea, el programa siempre corre, pero no me guarda, no me actualiza al día los cambios que estoy haciendo en el BIM Server. Por ejemplo, fíjense que aquí sale BIMServer.center, está ahí conectado como José Marín, ¿verdad? Entonces, todo cambio que haga, yo lo voy a poder actualizar o se me va a ir actualizando en mi servidor BIM Server, en mi página específica. Tenemos alguna ayuda aquí, la documentación del programa, el contrato de licencia. Esta documentación sí es importante. Tenemos algunos ejemplos que ya vienen hechos como para que nosotros lo podamos ver. Y aquí nos aparecen los últimos que nosotros hemos abierto, ¿verdad? En nuestro caso vamos a crear uno nuevo. Cuando creamos uno nuevo nos dice, ok, ¿cómo el nombre del fichero? Bueno, le vamos a poner FACIT 2021. Le vamos a poner la descripción. Entonces le ponemos la descripción del ejercicio de muestra. Le damos a aceptar. Ok, aquí nos dice, su licencia ya incluye Cifelec Network versión académica. Esto es importante cuando lo descarguen. Les va a salir tres versiones, una beta o una de prueba, una versión académica
y una versión profesional. Aquí dice adquirir versión profesional. La versión profesional cuesta 500, 600, 800 euros, no sé. Pero la académica es de por vida. Bueno, hasta que a ellos les ocurre quitar la verdad. Y para los fines que nosotros queremos es más que suficiente. Entonces le damos a aceptar. Y aquí me va a mandar, como es la primera vez que lo voy a, es nuevo, entonces me va a buscar a que lo busque a BIM Server o a que cree un proyecto nuevo. Vamos a crear un proyecto nuevo. Le vamos a poner nombre del proyecto, FACIT 2021. Tipo de proyecto, entonces aquí puede ser profesional, pruebas u otros. Además que queramos. Opciones de visibilidad, aquí es donde nosotros podemos compartir. Quiero que sea visible en BIM Center, quiere decir que toda la gente en BIM Center lo va a poder ver. Visible a mis contactos, yo en mi usuario de BIM Center creo contactos, que podrían ser los contactos de mis alumnos, y solo mis alumnos lo van a poder ver, o que no sea visible. Nosotros elegimos. Entonces, visible en mis contactos, gestión de solicitudes de colaboración. Si quiero que la colaboración sea abierta para todo mundo, o sea, que si hay alguien en Sudáfrica se va a meter y lo va a poder ver, siempre y cuando lo haya dejado visible para todos. Abierto a mis contactos o cerrado. Entonces vamos a ponerlo abierto a mis contactos. Y aquí una breve descripción. Ejercicio de muestra del segundo Congreso de FACIT 2021. Ok. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Ya aquí me aparece proyecto FACIT 2021. Y me dice aquí, esto es importante, dice importación de modelos BIM. Yo les mencioné que CIPE tiene una infinidad de programas arquitectónicos y de instalaciones. Tiene de instalaciones hidrosanitarias, tiene de instalaciones eléctricas, de instalaciones de telecomunicaciones, por ejemplo, para la clase de telecomunicaciones, de instalar todas las redes, redes de cable, redes de televisión, etcétera. Tiene también para energías renovables, para la parte de eficiencia energética dentro de un edificio. Entonces, si yo tengo un programa creado, un proyecto creado de una fábrica, por ejemplo, en uno de arquitectura, y a ese mismo lo creé para telecomunicaciones, puedo jalarlo para utilizar la misma estructura y hacerlo por completo, hacer toda la parte estructural, la parte de tubería, la parte de agua, usando los diferentes programas de CIPE. En este caso no, aquí tendríamos que seleccionar proyecto y me mandaría a mi server, a mi interfaz para ver si lo tengo. En este caso no vamos a importar ninguno, le damos a aceptar. Okay. Y entonces me va a abrir esta parte de acá. Okay. Me abre aquí ya estamos en el software. ¿Verdad? Si vemos, tiene una interfaz de Windows divididas por bloques. Aquí tenemos las opciones generales del proyecto, lo que se relaciona con fuentes de alimentación, con conductores, con elementos terminales. Aquí tenemos motores, carga, bancos de capacitores, tierra, capacitores, carga importada, lámparas. Tenemos todo lo que tiene que ver con protecciones, ¿verdad? Interruptor de alta tensión, fusibles, contactor, breakers, interruptores de conmutación, interruptores normales, las líneas, medida de control. Aquí podemos poner voltímetros, amperímetros, ómetros, ¿sí? La parte de las conexiones, la parte de las leyendas, puedo poner texto, puedo poner tablas, y la parte de la edición. Y estos dos de aquí ya son los cálculos. Flujo de cargas, puedo actualizar resultados, análisis de hipótesis, resultados. Aquí puedo ver cómo quiero los resultados. Si los quiero por unidad o en la unidad de voltaje. Por ejemplo, en voltaje en PU o voltaje por unidad. Corriente en PU o corriente por unidad. Y el análisis de cortocircuito, que lo tengo, actualizar resultados, análisis de hipótesis, resultados, ¿verdad? Y aquí entonces yo puedo ver, ok, puedo seleccionar que me calcule el cortocircuito trifásico en la fase A corriente máxima, o cortocircuito trifásico en la fase B máximo, o cortocircuito trifásico mínimo.
Lo ideal es seleccionar este que dice all, todos, porque si nos dice todos, nos va a analizar todos los cortocircuitos, trifásico, bifásico a tierra, monofásico a tierra. Máximo y luego lo cambiamos a mínimo. ¿Cuáles van a ser las corrientes de cortocircuito máximas y mínimas a lo largo del programa? ¿Verdad? Y acá, entonces yo puedo ir agarrando, puedo hacer hipótesis aquí, puedo crear hipótesis de estado. Por ejemplo, si ustedes dicen, ok, yo voy a hacer el análisis de mi planta, en el estado, en la hipótesis 1, va a ser cómo trabaja de lunes a viernes. Trabaja al 100. Pero de sábado y domingo yo apago 10 máquinas. Entonces, quito las máquinas y esa es la hipótesis 2. Entonces, usted puede hacer un análisis comparativo de cómo se comporta la planta en hipótesis 1 o hipótesis 2. Ok, y aquí puedo agarrar esquemas. Cuando yo voy a crear un esquema, le damos más. La ventaja de estos es que ya viene listo para imprimir, ¿verdad? Le vamos a llamar esquema 1. Él le puede cambiar el nombre. Pero miren, ya viene en el formato de papel. Yo lo puedo poner en A3, en A0, A1, A2, A3, A4, ANSI, E, o sea, la mayoría de los formatos listos para impresión. Lo puedo poner horizontal o vertical. ¿Sí? Horizontal o vertical. Y el factor de escala. Y aquí le puedo poner una pequeña descripción y le damos a aceptar. Automáticamente, miren, ya me creó el formato. Yo puedo quitar esta cuadrícula de aquí o dejarla. Yo la dejo porque al momento de hacer los cálculos es mucho más fácil, ¿verdad? El zoom lo hacemos con el scroll. Ok. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Irnos aquí a opciones generales. Aquí en opciones generales aparecen todas las bibliotecas y las configuraciones básicas. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, aquí está la biblioteca de cables. Le damos clic aquí. No tengo ningún cable, miren. Entonces, ¿qué hago? Importo una librería. ¿Qué cable voy a...? Bueno, puedo por fabricantes, el Prysmian, el Top Cable o el NEC. Como estamos en Honduras, vamos a importar toda la galería del NEC. Le damos a aceptar y ya nos aparece toda la galería del NEC. Luego puedo importar la biblioteca de líneas de transmisión. No tengo nada. Le doy a importar y selecciono cuáles son los que yo quiero. Vamos a seleccionarlos todos para tenerlos ahí. Y le damos aceptar. Luego, biblioteca de cables de tierra. No tengo nada, igual, importamos familias. Aquí solo hay dos, ¿verdad? Cable cobre desnudo duro y cobre suave desnudo. Importamos los dos, le damos a aceptar. Y vamos importando cada uno de las bibliotecas. Aquí la biblioteca de fusibles. La importamos. Estos son de alta tensión, ¿verdad? 8.3 kb, 15.5 kb, 23 kb. Los de los magnetotérmicos, breakers. ¿Sí? Entonces tenemos dos familias, la ABB y la Schneider. Importamos los dos. ¿Verdad? Ustedes dirán, bueno, pero es difícil porque en Honduras, pues lo que más se vende es Square Deal. Sí, pero podemos buscar el homólogo de ABB y el homólogo de Schneider en Square Deal. ¿Verdad? La biblioteca de fabricantes de baterías de condensadores, Schneider y Frem, los importamos, le damos a aceptar. Esto es importante, las líneas de transmisión, fíjense, yo puedo importar las estructuras, y que con la normativa. La estructura tipo A con la normativa IEC 60909 y vamos ahí. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y aquí los tipos de tablas que yo quiero. Ahora, en la configuración, lo interesante es configurar esta parte de las unidades. Damos clic aquí y me aparece, se mira la ventana emergente, ¿verdad? Quiero confirmar. Definitivamente todo bien. Sí, ok. Entonces aquí yo me voy situando sobre cada una de ellas. Por ejemplo, aquí estamos suministro. Entonces, ¿qué unidades de suministro? Impedancia, potencia, tensión, intensidad. Entonces, yo puedo editar aquí, si quiero, por ejemplo, que la potencia no me la mida en megavoltamperios, sino que me la mida en kVA. Y lo cambio.
y el número de decimales, de 2 hasta 8, de 0 hasta 8, perdón. La tensión, si yo quiero que me la mida en voltios o en kVA, o en kV, perdón, kV. La intensidad, no la quiero en kiloamperios, la quiero en amperes. Y ahí sucesivamente. Aquí puedo modificar las unidades del generador de acuerdo a mi línea de transmisión o de acuerdo a mi ejercicio, a mi problema. Los transformadores, por ejemplo, la potencia nominal en kVA, la tensión nominal, la impedancia y la intensidad. Luego aquí con los cables, miren con los cables. La longitud en metros, la temperatura en grados centígrados. Aquí se puede cambiar, ¿verdad? Pero como estamos en Honduras, trabajamos con grados centígrados. Como estamos en Honduras, trabajamos con metros. Ahora, pues, si estuviéramos en Estados Unidos o en Europa, sería con pies, ¿verdad? La resistencia, pues sí, si estamos en metros, la resistencia relativa, ohmios metros. Y cada uno de ellos, y los decimales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, aquí también podemos, cada una de ellas, miren, las líneas de transmisión, las impedancias, los capacitores, los motores. Aquí en los motores por defecto vienen kilowatt, porque en Europa sí les gusta usar los motores, pero aquí en Honduras nos gusta el HP. ¿Verdad? Las cargas. Aquí hay que diferenciar entre motores y cargas. ¿Verdad? Si nosotros tenemos una máquina que tiene un motor de 30 caballos, entonces mejor metámoslo como un motor. O si tenemos una bomba, lo metemos como un motor. Pero si tenemos iluminación o tomacorrientes, entonces dejémoslo como carga normal. ¿Verdad? En el caso de las cargas, sí, lo vamos a poner con potencia aparente en voltamperios, con potencia activa en watts, potencia reactiva en voltamperios reactivos, etc. El banco de condensadores, igual. Podemos editar los fusibles y los breakers. Entonces, una vez que configuramos aquí las unidades, le damos a aceptar y nos guarda todo. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, vamos a ver las comprobaciones en la línea, donde quiero que me haga los análisis. Ok, aquí yo puedo ver cuál es la caída de tensión máxima permitida y acumulada. Entonces, yo puedo editarlo. Okay, yo quiero que sea una caída de voltaje entre más o menos 10%, entonces le pongo 90-110. Pero si es más o menos 5%, entonces 95-105. Esto se puede editar. Para el análisis de flujo de carga, ¿verdad? La ampacidad, la protección, la potencia del transformador, máximo desequilibrio entre fases. Todo esto son los análisis que él me va a hacer. Y el cortocircuito, la corriente máxima de cortocircuito. Y le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Ahí ya estoy listo yo para empezar a trabajar. ¿Sí? Ya estoy listo para empezar a trabajar. Okay. No sé, profesor Rolando, si hasta ahorita tenemos algunas preguntas para ir despejando dudas antes de continuar. Todavía no, ingeniero. Todavía no. Ok. Bueno, entonces, nos dice el ejercicio. Nos dice el ejercicio. Vamos a empezar con la parte de alta tensión. Entrada trifásica de voltaje en 13.800 voltios. Estrella, tierra aislado a través de torre de transmisión, estructura de preferencia. La temperatura de referencia del cable de alta tensión va a ser entre 25 y 90 grados centígrados. La temperatura, la torre eléctrica, deberá funcionar a una temperatura de 32 grados centígrados y tener una distancia de 2.5 kilómetros. Okay. Con estos tres, ya nosotros podemos irnos al software y poner la primera parte, que es la alimentación. ¿Dónde me voy? Suministro. Doy clic aquí y me abre. Fíjense, yo le puedo poner el nombre cualquiera. Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a poner NE, nuestros queridos y adorados amigos de la NE. ¿Verdad? ¿Cuánto trabajamos en Honduras? Bueno, en Honduras trabajamos en 13.800 voltios. Entonces sería 13.8 kV. Quiero que opere al 100%.
Me decía el ejercicio, o me dice el ejercicio, que sea estrella con tierra aislado. Entonces, aquí puede ser estrella o delta. Si es delta, nosotros sabemos que no lleva tierra, sino que lleva neutro distribuido. Pero si es estrella, puede ser la puesta a tierra, neutro conectado a tierra o aislado. Neutro por un lado y tierra por otro. Lo ideal es neutro por un lado y tierra por otro. Entonces le ponemos aislado. ¿Qué más? Esto lo dejamos ahí, ¿verdad? Y le damos aceptar. Con esto ya tengo el suministro. Entonces lo coloco acá. Que yo quiera lo coloco. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. El suministro ya. Ahí tenemos el suministro ya. Miren, NE. Luego, ¿qué pondríamos? Bueno, la línea de alta tensión, línea de transmisión. Vamos a poner la línea de transmisión. Damos clic acá y aquí ya nos dice, ok, cuánto es la línea de transmisión. Aquí ya puedo configurar la línea de transmisión. Le vamos a llamar línea de transmisión 1. ¿En qué voltaje? En 13.800. Todavía no lo hemos transformado. 13.8 kV. ¿Qué quiero? Bueno, aquí puedo configurarlo. Miren, a 3 fases, 3 conductores por fase, con tierra. ¿Sí? Entonces, aquí me dice, ok, aquí ya interviene lo que hicimos de poner las bibliotecas. Vamos a seleccionar la familia. Vamos a dejarnos en tipo ACSR, por ejemplo, y vamos a seleccionar la familia. Conductores ASR. Ahí está. Y entonces ya voy a seleccionar dentro de la familia de los conductores ASR, ¿a quién quiero? Quiero al Swan, el Sparrow, Robin, Raven, Quail, Pigeon, Penguin, Ostrich. Ostrich es uno muy utilizado. El tierra, ¿cómo quiero el tierra? ¿Lo quiero con cobre desnudo o aluminio desnudo? Bueno, pongámoslo de cobre desnudo porque tiene mejor conductividad, mayor resistividad. Y me dice seleccione una familia. El cobre, pues, si la fase lo puse en conductor ASR, pues bueno, aquí me va Centelsa, cobre duro desnudo o cobre suave desnudo. Cobre suave desnudo. ¿Qué calibre? Y lo podemos poner calibre 8, 6. ¿Sí? Me dice la selección es correcta. Aquí me dice configuración y me da la configuración actual de cómo lo tengo. Pero a mí me dice que sea por torre y que tiene que tener una longitud de 2.5 kilómetros. ¿Sí? 2.5 kilómetros, que la temperatura de operación es 32 grados centígrados, que la separación entre fases puede ser triangular, así como va, o sea, que van a ir las líneas, o puedo hacerlo a través de una torre. Lo vamos a hacer a través de una torre. Entonces vamos a seleccionar una familia de torres eléctricas. Entonces tipo A, y aquí vemos, miren, y vemos la configuración de cada una de ellas, de simple circuito, de fases, cuánto es la distancia de A a B, de B a C, de C a A, cuánta es la distancia con respecto a la Tierra. Acordémonos que esto tiene que ver con las inductancias propias e inductancias mutuas que van a generar o con las corrientes de dispersión que puede haber entre una y otra fase. ¿Verdad? Entonces vamos a poner la estructura C. De estas hemos visto aquí en Honduras, ¿verdad? Esta tiene doble tierra. Esta también se ha visto aquí en Honduras. Hay de estas en Honduras. Esta también, ¿verdad? Pero a mí me gusta más esta. Ahí va a depender de la especificación que le den a usted o la que usted quiera poner. ¿Ok? La temperatura de referencia del cable, temperatura de ambiente de operación, ¿verdad?
Temperatura de referencia del cable, entonces aquí le vamos a poner que es de 25 grados según la especificación a 90 grados centígrados. Y le damos aceptar. Entonces, no lo voy a ir uniendo todavía. Voy a poner la línea de transmisión aquí. ¿Okay? Bueno, ¿qué otra especificación tenía esa línea de transmisión? Bueno, nada más. A ver. Una vez que pasé la línea de transmisión, pues entonces voy a conectar el transformador. Pero bien podría poner un interruptor aquí. Interruptor de alta tensión. El interruptor de alta tensión, ese no se programa, solo se copia y se pega. Ese no tiene como para programarlo, ¿verdad? Solo para especificar que ahí va un interruptor de alta tensión. Y entonces ahora vamos al transformador. Miren, tengo dos tipos de transformadores. Transformadores de 3 devanados y transformadores de 2 devanados. Entonces vamos a ir al ejercicio y buscar las especificaciones del transformador. ¿Okay? Vamos a ver. Transformador principal, aquí está, miren. Transformador principal en configuración delta estrella, 13.800 primario, 240, trifásico, puesta a tierra, aislado, secuencia de fases delta estrella 0, ¿verdad? Igualmente las impedancias deben estar con valores típicos, la potencia de este inicialmente deberá ser de 1 megavoltamperio. ¿Por qué dice inicialmente? Porque cuando hagamos el primer flujo de carga, entonces vamos a ir viendo qué porcentaje de ocupación o de uso, qué factor de uso va teniendo el transformador. Entonces, nos dice transformador principal en configuración delta estrella, 13.800, 240, trifásico. Entonces, vamos aquí. ¿Okay? 1 megavoltamperio, entonces 1 megavoltamperio serían 1000 kilovolts amperios, ¿verdad? 1000. La tensión del primario, 13.8 kilovolts. La tensión del secundario son 240 voltios. Entonces eso es 0.24 kilovolts. Me piden la configuración en delta estrella. Entonces en el primario es delta. Y en el estrella, y en el secundario, perdón, es estrella. Puesta a tierra me dice que debe ser aislado. Y secuencia de fases delta estrella 0. Okay. ¿Está? El índice horario, acoplamiento. ¿Pack? Ok, y las impedancias me dice aquí que debe de ser, las impedancias deberán estar con los valores típicos y la potencia de este inicialmente en 1 megavoltamperio. Ok. Entonces lo demás no. Esto de aquí se va a ir calculando. Esto se calcula cuando yo cambio aquí la potencia. Por ejemplo, yo le puse 1000 kVA, pero si yo le pongo 500 kVA, automáticamente esto cambia. ¿Sí? Automáticamente esto cambia. Entonces, pero nosotros lo tenemos inicialmente de 1000 megavolt, de 1 megavoltamperio. Ah, ¿qué otra cosa? Bueno, me piden los taps. Nos acordamos de máquinas, los taps. Yo puedo hacerlo de toma fija o puedo ponerle taps. Entonces, cambiador de regulado, de toma, regulador de voltaje. ¿A dónde quiero el tap? En el secundario. ¿Qué quiero que me regule? La tensión en el bus controlado de 95 a 105. ¿En cuántos pasos? Del 95% al 105%. Normalmente los taps traen 5. ¿Verdad? Y aquí me dice, ok, ¿en qué tap quiero colocarlo inicialmente? En el tercer tap. Normalmente así viene. Los transformadores que están en el ENEC, casi todos los taps, casi todos son de 5 taps y normalmente se colocan en el tercer tap. Tanto los transformadores cilíndricos como los transformadores pad mounted o transformadores secos, todos vienen configurados así. Estos datos de la carga, esto está abierto porque es cuando
cuando ya le metamos carga. Acá hay algo interesante en cada una de las cosas o cada uno de los elementos que vamos poniendo, que me dice aquí, consulta resultados. Lo que aparece cuando le damos consulta resultados es toda la parte teórica de hojas de cálculo. Entonces, desde el punto de vista de presentar un informe, aquí ya va la hoja de cálculo. Usted no tiene que hacer nada. Van las ecuaciones que utilizó, van las tablas, fíjense, enfasores, miren. Va las ecuaciones, la carga máxima, miren. Va todo lo del PU, impedancia, resistencia, reactancia en PU. La impedancia en el primario, va todo el análisis del transformador prácticamente. ¿Sí? Todo, el informe. ¿Correcto? ¿Cómo se calcula? Claro, ahorita la eficiencia sale en cero porque pues no hemos conectado carga, ¿verdad? Y después, ¿cuál es la ventaja? Yo puedo compartirlo, permite compartir el listado en formato PDF a través de internet, o puedo exportar el listado. Lo puedo exportar en PDF, lo puedo exportar en HTML, en texto, en Excel, en Word, como ustedes quieran. O directamente lo puedo mandar a imprimir. Esa es otra de las ventajas. Yo puedo tener entonces una hoja de datos, una vez que corra la simulación, una hoja de datos de todos los elementos. Entonces acá le damos aceptar. Y vamos a colocar el transformador. Okay. Okay. Entonces, si ustedes se fijan, hasta ahorita no hemos conectado nada. Sí, no hemos conectado nada. Vamos a empezar a conectar. ¿Dónde conectamos? Aquí donde dice conexiones. Aquí, conexión. Entonces, conectamos de aquí, acá, de acá, acá. Y conectamos de aquí a acá. Ahí ya tenemos la conexión. ¿Okay? Ahora, ya llegué al 240. Ya estoy adentro de la planta. Entonces voy a poner un panel principal. ¿Cómo simulo ese panel principal? Como un bus. Un bus que puede tener un factor de simultaneidad. El factor de simultaneidad es qué tan acoplado está el bus con respecto al voltaje de alimentación. Entonces, normalmente se deja en 1. Y pongo el bus acá. El bus es una línea. Entonces yo lo puedo dibujar aquí. Ahí. Y luego lo uno. ¿Ok? Ahí estamos listos ya. Entonces, si le damos una muestra, ahí, miren, ya tengo todo eso. Ok. Entonces ahora vamos y vamos al ejercicio, porque ahora lo que vamos a hacer entonces es empezar a poner los transformadores, las cargas. Hay una carga 220, toda esta carga es de maquinaria 220. Entonces voy a tener 3 paneles. Tengo 3 tipos de cargas en este ejercicio. Tengo una carga en 220, en 240, tengo una carga en 360 y tengo una carga en 480. Entonces, del panel principal yo voy a derivar 3 más una carga más. ¿Cuál va a ser esa carga más? Perdón, voy a derivar un panel de motores en 220, un panel de motores en 360, un panel de motores en 480, una carga a futuro que la podemos programar ahí. Normalmente es el 10%, según la normativa, es el 10 al 20% de nuestra instalación para cargas a futuro. Y hay otra que es la parte de iluminación y tomas generales. Eso lo vamos a poner en otro panel, o lo podríamos poner también en el panel de motores, como querramos. Entonces, vamos acá.
¿Qué es lo que vamos a poner? Ya estamos en 240, ya no son líneas de transmisión, sino que son conductores, cable, ¿sí? Ya son cables. Entonces, en las especificaciones me dice que la acometida me da las distancias. Primero, me dice que la acometida del panel de uso general tiene una distancia de 40 metros. La acometida del panel de motores, uno, que serían los paneles de 240, tiene una distancia de 50 metros. El factor de potencia, no, ¿qué más? Me dice que la caída de tensión en los conductores será del 5% máximo permitido. Y la diferencia máxima entre tensión nominal y tensión de operación será del 10%. Los paneles de uso general e iluminación deberán llevar neutro y tierra. ¿Sí? Las distancias de cada carga son medidas después del breaker hasta la carga. Deberá ir una carga futuro equivalente al 10% de la carga máxima. Okay. Entonces, en este caso, vamos al panel. El panel de uso general. Entonces, ok, dice la cometida para el transformador 240. Aquí nos hizo falta algo entonces. Nos hizo falta la cometida del transformador. No, perdón. De 240 a 360. No, ahí estamos. Entonces vamos a poner cada uno de las cables. Y me dice que los cables van después de el breaker, ¿verdad? Porque estamos en el cuarto principal, entonces vamos a irnos acá. Y entonces vamos a poner los breakers. O vamos a poner las líneas de transmisión primero, antes de poner los breakers. Vamos a poner, en este caso sería cable. Este va a ser el cable del panel 1, ¿verdad? Entonces, el del panel 1 va a ser 3 fases con 3 conductores de fase y un conductor de neutro, porque es carga 110. Le vamos a poner protección. Entonces, aquí donde dice las fases, una por fase, conductor sencillo, o multiconductor por fase. Esto es cuando no nos alcanza la acometida, ¿verdad? O sea, que una sola línea por fase no nos alcanza la ampacidad del conductor, entonces ponemos cables en paralelo. Entonces podemos hacerlo acá. O conductor sencillo. Seleccionamos la familia. Aquí nos va a mandar a la familia de cables. En Honduras normalmente utilizamos el THHN de cobre a 90 grados centígrados. Ok. ¿Qué calibre le vamos a poner? Bueno, como vamos a ir probando, vamos a poner, si yo tengo los datos de ampacidad, pues no hay problema. Le vamos a poner un cable 3.0. El neutro lo puedo, definido por fase, quiere decir que va a poner el mismo tipo. O conductor sencillo. Si le pongo conductor sencillo, entonces él me va a pedir que seleccione una familia. Y si le doy definido por fase, no me pone nada. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos cables son? Son 3, 4 y 5. Miren, aquí me tira un error. El número de conductores disponibles, 3, es inferior al número de conductores necesarios, 5. 1, 2 y 3 son 5. Entonces aquí le pongo 5. Le damos Enter y ya me quita el error. Y aquí está, miren, en el diagrama unifilar va a aparecer así y en el diagrama multifilar puede ser así, A, B, C, N y C, P. ¿Okay? Vamos a ponerlo aquí. Ahí. Entonces aquí serían 4. Vamos a ponerlo por fase, pues. Definido por la fase y 3.0. Aquí el voltaje, tengo que cambiarlo, 240. ¿Sí? Okay. Aquí puedo definir si es baja tensión o media tensión. Baja tensión. Vamos a darle la longitud. Vamos a darle unos 40 metros de acometida.
después del breaker. ¿Sí? ¿Y cómo va a ir cableado? Fíjense. Bueno, yo puedo hacer que vaya cableado bajo tubo, tubería, enterrado directamente, o sea, el cable tirado en el piso, en superficie sobre bandejas, superficial en conductores, al aire libre o apoyado en un cable mensajero. Entonces lo vamos a mandar por tubería. ¿Cuál es la temperatura ambiente? Pues estamos en San Pedro Sula la temperatura ambiente anda en 30 a 32 grados. Si estuviéramos en Choloma, la temperatura ambiente dentro de una fábrica en Choloma, que no es fría, que no es un cuarto frío, anda en los 35 grados. Factor de ajuste en contacto, esto no lo cambiamos. La temperatura ambiente de operación, esto no lo cambiamos. Aquí, la del cable me dice que la cambie de 25 a 90. Entonces le damos aceptar. Y colocamos la línea de transmisión acá, el cable. Vamos a colocar este cable aquí. Y ahora vamos a colocar un bus, otro bus, que va a representar al panel. Entonces le vamos a llamar en este caso bus 2. ¿Sí? Y lo vamos a conectar. Si ustedes se fijan, aquí no he puesto nada porque necesito poner el breaker. Pero lo voy a conectar ahorita antes de poner el breaker para que hagamos la simulación. Vamos a conectar cargas ya. Vamos a conectar algunas cargas ya. Entonces, porque el ejercicio es largo. Pero vamos a conectar cargas ahorita. Entonces, ¿qué cargas vamos a colocar? Vamos a colocar unos 2 motores. Vamos a colocar el motor A. Miren, el motor A dice que es 240 voltios, 40 caballos, trifásico, con un factor de potencia de 0.8, una distancia de 14 metros y una velocidad de 3.600 revoluciones por minuto. O sea que este es de 2 polos. Entonces, 40 HP y 0.8. Entonces nos vamos acá. ¿Dónde están los motores? Aquí están los motores. Fíjense. Aquí están los motores. Entonces vamos a colocar el motor. Voy a llamarle motor A, decía ahí, ¿verdad? Motor A. ¿Cuánto es la potencia? 40 HP. El voltaje, 240 voltios. Trifásico. Ok. El factor de potencia aquí me lo da por carga. Al 100% de carga, al 75, al 50. En este caso, yo pongo la misma. 0.8 para los 3 niveles de carga. Entonces aquí 0.8, 0.8, 0.8. El rendimiento, la eficiencia, vamos a ver, ese rendimiento no me lo dan, pero me dice aquí que en las especificaciones, me dice que, bueno, el régimen de funcionamiento será de 75%. Ok. 92% creo que es. Sí. 92%. Así. Todos los motores en 240 tendrán una eficiencia del 92%. Ok, entonces acá le ponemos 92% de eficiencia. 92% de eficiencia. Y 92% de eficiencia. El régimen de funcionamiento me dicen que van a trabajar el 75%. La diferencia máxima entre la tensión nominal y la tensión de operación me dice que es el 10%. Y aquí vamos con la velocidad. El número de polos. Si le pongo 2 son 3.600. Si le pongo 4, entonces máquinas eléctricas, 1.800. Si le pongo 6, a mayor cantidad de polos, menor velocidad. ¿Correcto? Entonces aquí le vamos a poner 2 polos.
porque me dice que es 3600. El deslizamiento, si no me lo dan, se lo dejo en 0.04 o el que yo quiera, y la velocidad angular, pues, esa me la calcula automáticamente. ¿Qué más aquí? El factor de uso, ahí estamos. Todo lo demás lo dejamos igual. Entonces acá podemos consultar los resultados, miren, igual. Me va a dar una hoja de cálculo de cómo calculé lo del transformador, pues lo del motor. La velocidad de acuerdo al desplazamiento, ¿sí? La velocidad angular del rotor, la velocidad angular del sincronismo del motor, todo. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Entonces, vamos a poner el motor por aquí. Este sería el motor A. Fíjense, yo puedo aquí poner varias copias y después solo editarlos. Vamos a hacer eso. Vamos a poner 3 motores. Y los vamos a editar. Entonces este no va a ser el motor A, sino que le vamos a llamar el motor C, que es de 15 caballos. Y el factor de potencia de 0.77 y 1200 revoluciones por minuto. Entonces, vamos a poner el motor C de 15 caballos, el mismo voltaje trifásico, pero el factor de potencia me dice que es 0.77. ¿Sí? Es no muy eficiente. 0.77. 0.77. 0.77. Y me dice que el rendimiento es el mismo. Esto es igual, igual, igual. Ahora, el número de polos dice que debe ser 6 porque dice que es a 1200. Entonces le damos a aceptar. Y a este otro le vamos a poner otro motor distinto. Le vamos a poner una carga de iluminación. La carga de iluminación 1. Bueno, es motor, ¿verdad? Le vamos a poner un motor de 240, 50 caballos, 0.85. Okay. Motor de 50 caballos. Motor de un factor de potencia de 0.85. 0.85 y 0.85. Y lo vamos a poner a 4 polos, 1800 RPM. Okay. Ahora vamos a colocar una carga. ¿Sí? Estas cargas son las de iluminación. Entonces, en este caso, sería una carga, ponerla trifásica, aunque podría ser monofásica, pero tendría que hacer un cambio. Miren, si le pongo monofásica, él me dice, ok, ¿dónde la quiere poner? ¿En la A, B, en la A, en la B, en la C? Todo depende del voltaje. Entonces la vamos a poner monofásica en 240. Y la vamos a poner en 240 voltios. La potencia aparente, pues lo buscamos por acá, le podemos poner que sean unos 5 kVA, con un factor de potencia de 0.9. ¿Okay? Le vamos a poner 5000 voltamperios, con un factor de potencia de... Mire, automáticamente él me lo calcula. Yo solo tengo que cambiar la potencia aparente y el factor de potencia. 0.9. Diferencia máxima entre la tensión nominal y la tensión de operación, dijimos que iba a estar el 10%. Y factor de potencia, factor de uso, el 100. Ahora, aquí yo puedo poner que sea de reserva. Cuando es de reserva, la pone dentro del diagrama, pero no hace el cálculo, no la mete en el cálculo, porque no está conectada. Solo es expansión a futuro. Entonces le damos a aceptar. Y ahí se fue. Entonces aquí le vamos a poner iluminación.
¿Qué nos faltaría aquí? Bueno, antes de poner los breakers, nos faltarían ujú. Vamos a ir un poco más. Acá. Okay. ¿Qué nos faltaría? Los cables, los conductores. Vamos a ver un conductor aquí. Vamos a suponer entonces este conductor en 240 es para el motor, ¿verdad? Es trifásico. 3 fases con protección. Serían 4. Conductor sencillo. Aquí, como es de 40 caballos, vamos a poner un... Aquí tenemos que tener presente el NEC, ¿verdad? Pero le vamos a ir poniendo acá igual. Él nos dice si estamos bien o estamos mal. La acometida es de, pongámosle que es de 35 metros para el motor 1. Enterrado bajo tubo, 32 grados, tarará, 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 todo igual. Aceptar. Entonces este sería para el motor 1. De igual manera puedo hacerlos para los demás. Pero los vamos a editar. Entonces, por ejemplo, este de aquí. Este es para el motor de 15 caballos. Entonces, como es para el motor de 15 caballos, le vamos a cambiar la longitud que sea de 20 metros. Y no va a ser un 0. Sino que va a ser un cable un poco más delgado. Bueno, aquí aparece el 3, pero nosotros sabemos que en la realidad el 3 no existe, ¿verdad? Lo demás igual. Más igual. Ok. Luego este es para el motor de 50. Lo vamos a dejar igual, solo vamos a cambiar la longitud. Vamos a ponerle que este motor está a 50 metros del panel. Vamos a aceptar. Y este es para la alimentación. ¿Sí? 3 conductores de fase, 3 conductores de fase y un conductor de neutro. Vamos a dejarlo aquí con protección. Y vamos a cambiarlo a 15 metros. Y como es iluminación, entonces le vamos a poner cable 10. Lo demás igual. Oh, aquí podemos cambiarle si queremos, solo para ver. Superficie sobre bandejas. Vamos a suponer que va sobre bandejas. Ok. Temperatura ambiente de operación, igual. Ok. Entonces, vengo yo y ya lo puedo conectar antes de ponerle los breakers. ¿Por qué? Porque los breakers mejor se los pongo una vez que ya me calcule cuánto es la corriente. ¿Ok? Entonces, a ver si nos vamos por atrás. Ahí. Ahí tenemos, miren. Ya aquí tenemos nuestro diagrama unifilar. ¿Sí? Entonces aquí le damos a flujo de carga. Actualizar resultados, no. Análisis de hipótesis. Opciones. Mostrar o ocultar resultados. Resultados del cálculo. Los resultados, ¿cómo los quiero? Ah, bueno, los quiero en voltaje unitarios y aquí. Entonces le damos calcular aquí. Definir al menos una hipótesis. Ok, ¿dónde defino las hipótesis? Aquí. Aquí. Entonces, le doy doble clic. ¿Qué es lo que quiero seleccionar? Quiero meter todo. Quiero meter todo y jalar la hipótesis. ¿Verdad? Los motores van al 75%, la iluminación y los buses van ahí. Ok, ya tengo definida mi hipótesis. Le damos a aceptar. Y hoy sí. Ahí. Nos manda el cálculo.
vamos a ver. Vemos la hipótesis, opción diferencial, las diferencias, quiero que demuestre las diferencias también. Ok. Ok, le damos a aceptar. Entonces, ¿qué hipótesis? Ay, no me deja ver qué hipótesis es. Aquí. Vamos a poner hipótesis 1. Okay. Ahí está. Ya está seleccionada la hipótesis. A ver si- Ok. Pero ¿por qué no me lo conecta aquí? Vamos a ver. No me hace el análisis. Ahí está. Entonces, ve, hombre, no conecté el cable. No conecté los motores, por eso no me hace nada aquí. Entonces déjenme ver. ¿Sí? Ok, aquí no conecté las cargas, entonces no me va a hacer nada. Abierto el circuito. Estamos acá. ¿Sí? Aquí. Aquí. Y entonces hoy sí, debería de calcularlo. Ahí está. Entonces miren, aquí me sale análisis de hipótesis, toda la información. Los buses, miren. Aquí me sale, está el 95% mínimo, 105%, está en el factor de utilización 1. La carga está en factorización de 0.99, o sea, no hay mucha caída de voltaje en los buses. En los cables, todos los cables están bien. La línea de transmisión tiene una capacidad de 432, está en 3.53. El cable de baja tensión de carga 1 en 205. Aquí está, y ahí vamos, miren. Entonces aquí nos va bien. Por las cargas, estamos bien. Motor A, motor B, motor D e iluminación, ¿verdad? Los suministros, estamos bien. Y las protecciones no hay. Ahora, entonces aquí, vamos aquí a resultados de cálculo. No arroja nada. ¿Okay? Ahí ya lo corrimos. Ok, ahora necesito ver entonces actualizarlo aquí. Ahí está. Aquí tenemos que darle mostrar resultados. Si no le damos aquí mostrar resultados, no nos los muestra. Ok, aquí podemos ver entonces el flujo de carga. Miren, ¿no? Aquí no hay problema, miren. En este bus no hay un desfase de 0 grados. Cae 0.08 PU aquí, no es nada. Luego en este otro conexión está en 999.6, está en un desfase de 0.02 grados. Estamos bien. Y este otro bus, estamos en un desfase de 0.05, estamos bien. O sea, él me indica dónde hay problema. Aquí hay problema, miren. Aquí hay un problema. Dice que él está consumiendo. Bueno, espérenme, que las unidades las tengo en PU. No las quiero en PU. Las quiero en voltios y amperios. Ok, ahí está. Entonces, aquí está consumiendo 12.3 voltios, 12.3 amperios. ¿Sí? Y el cable dice que es 4 por un 0, superficie sobre bandejas, 15 metros,
Ok, ¿cuál es el problema que tiene aquí? No se cumplen las siguientes comprobaciones. Desequilibrio entre fases. Ok, ¿por qué? Porque la carga es monofásica. Entonces, una de dos. O la carga tiene que ser trifásica, meto el panel de iluminación en carga trifásica, o pongo este cable como monofásico. Le damos este cable, ¿sí? Es trifásico. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a cambiar es la carga. La carga la vamos a poner trifásica. Una vez que le damos ahí, le volvemos a calcular, actualizar resultados. Ah, hoy sí, miren. ¿Qué faltaría poner aquí? Faltaría poner las protecciones. Vamos a poner una protección aquí. 75.17 amperios. Miren, consume este. Entonces acá. Lo borramos. Y vamos a poner una protección. Vamos a poner una protección aquí. Que esté normalmente cerrado. Que sea, bueno, aquí podemos seleccionar si quiere que seamos de estado sólido o electromecánico o termomagnético. Fabricante ABB, el tipo, caja moldeada, caja aislada o interruptor de potencia. La norma estándar ANSI o la IS, máxima tensión de aislamiento. Vamos a poner, porque estamos trabajando en 240, vamos a poner 0.5. 3 polos. El tamaño. Nos dieron que eran 175 amperios, entonces le vamos a poner uno de 100 amperios. ¿Ok? Vamos, no hay para 100 amperios. De ese fabricante, no hay para 100 amperios. No es 110. Vamos a ponerle Schneider. Schneider sí hay aquí. ¿Ok? Pero le pongo 90, me va a quedar muy justo. Entonces le vamos a poner este de acá. Le vamos a aceptar. Y lo vamos a colocar aquí. Y lo conectamos. Ok, ahí está. Ahora le vamos a actualizar otra vez las cargas. Y vamos a ver si el breaker funcionó. Sí funcionó el breaker. ¿Por qué? Porque no me tira error. ¿Ok? Ahí está, miren. Ese breaker tiene una capacidad máxima de 163 amperaje, el cable, ¿verdad? El breaker tiene una capacidad máxima de 100 amperios y están pasando 75 amperios. No hay problema, ahí está. Podemos verlo aquí en las hipótesis. Vamos a ver aquí las hipótesis ahora, los estados. Vamos a aceptar, aquí podemos verlo. En los resultados de cálculo. Ahí está todo, miren. Todo. La tensión en PU, en kilovoltios, el desfase en grados, en la parte de generación, en la parte de carga, los flujos de carga, ¿verdad? La potencia activa, reactiva, las pérdidas en potencia activa, las pérdidas en potencia reactiva, en el suministro, en los buses, en las cargas, en los cables, miren. Ahí está. Entonces, de ahí yo puedo exportar esto de acá. ¿Cuál es el otro análisis que yo puedo hacer? Puedo hacer un análisis de cortocircuito. Le damos un análisis de hipótesis. ¿Sí? ¿Qué quiero que me analice? Ok, aquí vamos. Quiero que me analice todos. La corriente máxima en la fase A. Entonces le damos análisis de hipótesis. Lo analiza. Le damos corriente cortocircuito trifásica en A. Ok. Aquí. Como solo tengo una protección,
Entonces, miren, aquí estamos bien. Le vamos a aceptar. Y aquí. Ok. Debe seleccionar al menos un bus en las opciones de cortocircuito. Ok. Entonces, 1. Ahí está. Aquí, corriente de cortocircuito trifásica. Puedo seleccionar la bifásica, las mínimas o las máximas. Aquí. Voy cambiando, miren. Y me van presentando los resultados. Puedo cambiar aquí. Y me presentan los resultados. ¿Ok? Y le digo mostrar resultados. Actualizar. Ahí está. ¿Verdad? Entonces aquí ya puedo ver los resultados del cálculo. Debe seleccionar la hipótesis, analizar. Aquí tenemos la hipótesis 1. Ahí. Ahí está. Entonces aquí podemos ver todos los resultados del análisis de cortocircuito. Por ejemplo, corriente bifásica tierra en la fase B. Le vamos a aceptar y nos va a tirar los resultados. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Porque ya va a estar el tiempo un poco ahí. Podemos, por ejemplo, supongamos que no me alcance el diagrama unifilar. El diagrama unifilar es muy grande y me quiero pasar a otra hoja. Entonces vamos a poner este de aquí. Punto de continuación. Y le pongo una referencia. Le vamos a poner panel de motores 2. Entonces lo voy a poner acá. Aquí está. Lo tengo. Ahí lo dejo. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Este me lo va a enviar a un panel de motores 2. ¿Qué hago? Me voy a ir a otro esquema. Entonces le doy más aquí y creo el panel de motores 2. Igual lo mismo, le doy a aceptar. Me abre este panel de motores 2 y como aquel lo mando para allá, tengo que tener uno que lo reciba. Le doy panel de motores 2 y lo coloco aquí. Y después aquí puedo poner un bus 3. Y lo pongo acá. A veces me pierde. Vamos a ver. Aquí. Entonces conecto. ¿Qué dice aquí? Bueno, mandé un panel, una carga a otro. Está interconectado. Entonces aquí después yo puedo ponerle más cargas. ¿Verdad? ¿Ok? Bueno, no sé si tenemos alguna consulta. Profesor Rolando. De momento no hay consultas. Okay. ¿Tenemos un poquito más de tiempo? Porque miro que son las 9:30. No sé cómo estamos. Tenemos un par de preguntas, pero no sé si usted ya está terminando, ya terminó su presentación. Sí, vamos a... Entonces, y aquí nosotros podemos otra vez volver a conectar cargas, funciones, todo, ¿verdad? Podemos conectar un generador de emergencia o un banco de capacitores. Por ejemplo, si quisiéramos conectar un banco de capacitores, solo pongo aquí
una batería, entonces pongo banco de capacitores. Busco el fabricante. Ok, probablemente yo lo quiero aquí, aunque antes de ponerlo voy a ver cómo está el transformador. ¿Sí? Miren el transformador cómo está. Tiene una carga máxima en el primario de 41.84, una carga máxima en el secundario, una caída de tensión, solo tiene una caída de tensión del 0.3% y un rendimiento del 99.74. Una vez que nosotros hacemos los análisis, aquí ya nos aparecen los cálculos, miren. Ya cargado, ya con carga. Fíjense, ya haciendo el análisis, dice que el transformador está consumiendo una potencia aparente de tanto, una potencia activa de tanto, y el factor de potencia está en 0.82. Ah, bueno, tenemos un problema ahí con la ENE. ¿Cuál es el problema que tenemos con la ENE? Que en la ENE todo está bien aquí, pero aquí tengo un problema con la ENE, porque la ENE dice que tengo que tener al menos un 90%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Okay, voy a meter un banco de capacitores en ese bus. ¿Sí? Ajá. Vamos a poner uno de acá. En 240 voltios. Número de bloques. Acordémonos que los bancos de capacitores nosotros los podemos hacer por etapas. Entonces yo puedo poner 10 etapas. Normalmente 5 son fijas y 5 son variables. Yo le pongo las 10 etapas, él me hace el cálculo. Mire, 160 kVAR, porque le estoy poniendo de 10 etapas, entonces vamos a ponerlo más pequeño. No ocupo mucho. 6 kVAR, para que sean 60 kVAR el banco de capacitores, 144 amperios. Entonces, potencia P en las líneas en paralelo. Factor de potencia en las líneas en paralelo, estamos en 0.82. ¿Y cuál es la potencia objetivo? 0.95. Pongamos que yo quiero regularlo a 0.95. Y un 10% aquí nada más. Le damos a aceptar. Y lo conectamos. Colocamos aquí. Y ahora lo vamos a conectar. Lo vamos a conectar acá. No le vamos a poner breaker. Debería llevar un breaker, ¿verdad? Una vez que lo conectamos, vamos a hacer el análisis de actualizar los resultados. Ahí estamos. ¿Verdad? Entonces miremos aquí. Está consumiendo 144.11 amperios, dice. Okay, todavía no hay problemas con las líneas de transmisión, están bien todas, fíjense. No hubo problema, pero miremos el transformador ahora. ¿Cómo nos quedó? Miren. 0.99 el factor de potencia. Más bien es muy grande el banco de capacitores, porque la potencia reactiva está en negativo. Entonces después empezamos a regular nosotros, ¿verdad? Aquí podríamos regular y decir, ok, no quiero 10 etapas, solo quiero 8. Es mucho. Le doy a aceptar y vuelvo a hacer los cálculos. Vuelvo a hacer los cálculos. ¿Sí? Y entonces, voy aquí. Ya estamos bien. Miren, prácticamente está en 1. Está exactito, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos el banco de capacitores, tenemos el análisis de los flujos, el análisis de cortocircuito, tenemos todo. Empezamos a importar, ¿verdad? Cada uno de los cálculos o podemos importar un informe, ¿verdad? Aquí en el mundito nos vamos a actualización de planos, envío de obras, podemos cambiarle el color de fondo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ok. Bueno, la herramienta podríamos estar aquí todo el día haciendo un diagrama unifilar completo, pero por lo menos para que ustedes vayan y queden con la semillita de ir a utilizarlo, ¿verdad? Si ustedes preguntan, hey, ¿usted cómo aprendió? YouTube.
Y en Udemy, no sé si ustedes se han metido ahí, en Udemy dan unos cursos gratis. Usted se registra y salen cursos gratis. Hay un curso gratis de este software de 12 horas. Se le van explicando por videitos y usted lo va haciendo. Igual en YouTube, CIPE tiene su página de YouTube y ahí ellos van posteando diferentes actualizaciones o diferentes cursos que ellos dan para el uso o manejo de la cantidad de software que ellos tienen. Entonces, ahí uno se va metiendo, ¿verdad? Va haciendo poco a poco. Y lo demás es, joven, empezar a trastear, empezar a ponerse ahí. Claro, necesitamos tener un conocimiento básico de electricidad, ya de la parte de electricidad, de motores, de diagramas unifilares y un poco de instalaciones eléctricas, porque para calibrar los conductores y todo eso, entonces necesitamos. De ahí, ¿no? De ahí que ustedes vieron es intuitivo, él nos va dando, incluso nos va diciendo, ok, no, aquí te equivocaste, aquí hay un probable error, aquí hay un error que no trabaja, aquí todo está bien, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, no sé si algo más, por mi parte es todo, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, ingeniero. Queremos agradecer su excelente presentación y vamos a dar lectura a algunas preguntas que nos han formulado a través del chat. Esta es una pregunta específica, dice, ¿este programa es exclusivo para instalaciones eléctricas o los electrónicos nos podemos auxiliar de alguna manera de él? No. Una ilustración al respecto. No. Electrónicos no, porque es para redes eléctricas en alta, media y baja tensión. Entonces ya cuando hablamos de alta tensión, estamos hablando de 1000 voltios para arriba, 1500 voltios para arriba. Baja tensión, 240, 110. No tiene aplicación electrónica. Dentro de este mismo CIPE, hay otro software que es de telecomunicaciones, que ahí sí, no para electrónica, pero sí, por ejemplo, para la clase de telecomunicaciones y le enseñamos a los muchachos a diseñar un rack, por ejemplo, de cable de televisión y toda la distribución de tuberías y cajas. Entonces, eso sí. Pero este específico es para alta tensión, para electricidad, podríamos decir, para los linieros, para redes eléctricas. Sí, quisiera destacar su recomendación en cuanto a la página de Udemy, ¿verdad? Los cursos que ellos ofrecen son cursos cortos y de muy buena calidad, ¿verdad? Entonces, de repente, los estudiantes que estén interesados en acceder a esa información que acaban de consultar, aplicaciones en el área electrónica, entonces pueden visitar esa página. Esa página Udemy, es muy interesante. sí, en Udemy, perdón, licenciado que lo interrumpa, en Udemy yo la vez pasada me metí, estoy en un cursito ahí de Arduino. Bueno, no es un cursito, llevo como 3 meses en eso y le hacen presentar proyectos a uno y tiene que responder cuestionarios y hacer preguntas y opinar. Hay un curso de Arduino muy bueno. Hay un curso de Scratch, creo, o de Python también para los electrónicos ahí. Pero ya específicamente en CIPE, no, porque CIPE ya es como para construcción. Entonces se dedica a otras cosas. Pero, por ejemplo, en el ámbito de instalación eléctrica, sí. Hay para instalaciones eléctricas domiciliarias, residenciales, industriales. Tengo otra consulta. Me decían que si el programa permite diseñar en 34.5 kV. Sí, usted le puede, pues alta tensión, se supone que la alta tensión llega hasta los 34, 69, como hasta los 120, 69, 120. Entonces, no hay problema. Por ejemplo, si yo aquí quisiera que este de aquí, en vez de 13.8, fuera, ¿qué? 69, ¿verdad? Aquí, por ahí vi a un compañero, un alumno ahí que trabaja en el ENE, me va a desmentir, a ver, 69 KB, yo lo cambio, no hay problema. ¿Sí?
Lo único que aquí yo tendría que cambiar porque aquí tengo otras cosas aquí, ¿verdad? Tendría que cambiar todo eso y actualizar los resultados, pero sí, sí se puede trabajar en 34.5, que creo que es el otro que tenemos en el ENE, y 68, 69 KB. Todo va a depender de la fábrica que usted esté estudiando o diseñando, o también una línea de transmisión. Pues imaginémonos que sea la línea de transmisión de la subestación de La Puerta hacia la colonia Villas Mackey, aquí en San Pedro Sula. Entonces, agarramos la línea, esa línea no sé cuál es, o por ejemplo aquí en mi colonia, la línea es la 205, y estamos con la subestación de Bermejo. Entonces podemos analizar desde la subestación de Bermejo cuánto es el transformador de la subestación de Bermejo, cuánta distancia hay de Bermejo acá, diseñamos la línea de transmisión y ponemos la carga de la colonia como una carga normal. Entonces, se puede utilizar también para eso. Y esta línea viene, creo que viene en 13.8 o 34.5 y luego va reduciendo, ¿verdad? O por ejemplo, la interconexión entre el cajón y la puerta de San Pedro Sula. Esa la transmiten en 240 KB, si mal no recuerdo. Llega y se transforma a 69 y luego se reduce a 34 y luego a 13. Entonces, se puede irlo haciendo aquí. Por ejemplo, y tenemos carga de 360 en la planta, entonces yo lo que hago es que pongo otro transformador acá, por ejemplo. Bueno, aquí yo tengo motores, entonces yo pongo otro transformador acá, de 5 kVA, por ejemplo, pero que en el primario tenga 13.8, pero en el secundario tenga 0.36. Entonces aquí ya automáticamente yo pongo un transformador en 360. Y aquí le pongo un bus y empiezo a conectar la carga en 360. ¿Verdad? Ok. No sé si hay otra consulta. Muy bien, ingeniero. Personalmente quiero felicitarle por su participación. Igualmente, hay destacar que tenemos, no tuvimos muchas preguntas en el chat, pero sí tenemos múltiples felicitaciones para su trabajo, por su trabajo y por su presentación, ¿verdad? Contamos con la presencia en este momento de el magíster Carlos Aguilar, decano de la facultad, a quien le cedemos la palabra en este momento. Sí, buenos días. Es un gusto saludarlos, ¿verdad? Saludar a las 41 personas que están aquí. Bueno, muchos ahí en el listado los conozco, saludos y gracias por acompañarnos en este segundo congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Sé que muchos de los que estamos aquí somos eléctricos hasta cierto punto, entonces creo que por eso no hubieron tantas preguntas porque fue bastante magistral la aplicación y la demostración que nos hizo Ricardo. Creo que muy didáctica, fácil de manejar como él lo mencionó y solo es de ir escudriñando y aprendiendo, ¿verdad? Te felicito especialmente, Ricardo. Muy buena tu disertación. Te agradecemos porque siempre estás anuente a colaborar con la Facultad de Ciencia y Tecnología y bueno, y con los departamentos de la universidad. Bueno, hasta me vuelvo nostálgico cuando miro estas cosas, que quisiera volver a dar esas clases porque en los últimos años no he pasado de dar electrotecnia, ¿verdad? Y bueno, en el momento nuestro lo tuvimos que hacer a pie. Y bueno, ahora qué bueno que están estas herramientas. Y solo contarle, ¿verdad? Ricardo fue alumno mío en secundaria. ¿Para qué? Excelente, 10 de 10, te felicito y te agradecemos. Y bueno, y siempre contar contigo, ¿verdad? Para los eventos de la facultad y de la universidad. Yo sé que sos emprendedor allá en San Pedro Sula, has colaborado mucho en trabajos de la universidad, por ejemplo, emigrar, tuviste un proyecto de migrar de lámparas normales a lámparas LED, etcétera, otras cosas que has hecho allá en la universidad. Entonces, te agradecemos y te felicitamos, ¿verdad? Y bueno, que siempre estés pendiente de los llamados que te podamos hacer para colaborar y que nos sigas instruyendo, ¿verdad? En algún momento yo tuve que darte alguna cátedra, ahora tú nos das cátedras a nosotros, entonces eso es muy bueno. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, profesor. Sí, fue profesor mío en el colegio.
Ya los que lo han tenido saben que me educa. Claro, con la universidad siempre tenemos, pues, tenemos una vinculación. Miren, aunque yo no soy graduado de la autónoma, de la pedagógica, como lo sabe el licenciado Carlos, yo estudié en el CIE desde que tenía 4 años, hasta que tuve 17. O sea, me conozco esa universidad, podría decirse que de punta a punta, desde antes que existiera todo lo que está ahora, que era un solar baldío, que eran unas canchas. Entonces, siempre estamos anuentes, ¿verdad? Siempre es un placer motivar a los alumnos y a los compañeros. ¿Verdad? Yo sé que hay muchos compañeros que utilizan otras herramientas, que no sería mala idea en algún momento hacer un intercambio, ¿verdad? De qué herramientas utilizas vos, qué herramientas utilizo yo, para hacer crecer las carreras, ¿verdad? Y claro está, esto no sustituye la parte práctica, o sea, la parte de práctica presencial, en el caso de redes eléctricas, ir a subirnos a un transformador, saber utilizar la pértiga, saber escalar un poste, no lo sustituye, pero sí lo complementa, ¿verdad? Y nos ayuda a crecer. Antes de cerrar, solo quería mostrarle el que nosotros trabajamos, el que hacemos por completo con los chicos en corriente alterna. Este lo explicamos desde cero, ¿verdad? Un diagrama unifilar completo. Le ponemos hasta el generador de emergencia con los interruptores, ¿verdad? Le ponemos el banco de capacitor. Entonces claro, nosotros lo desarrollamos prácticamente en 2 meses, ¿verdad? Viéndonos con los chicos ahí. Y lo vamos explicando poco a poco porque después a ellos se les deja un proyecto similar. Entonces ya es un poco más completo, más largo, con diferentes paneles de motores a diferentes alimentaciones, ¿verdad? Pues lo que les quiero decir es que pueden hacer un proyecto corto, pueden hacer un proyecto largo. Todo va a depender de lo que ustedes estén necesitando o lo que estén practicando, pues. Sí. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias por la información. Entonces ya sabemos que lo podemos encontrar en el listado de activos de la universidad. Más o menos, creo. No sé. Rolando, creo que había una persona con la mano levantada. Sí, Ana creo que María hay o alguien por ahí. Sí, una compañera ahí, Magdalena, sí, creo que se llamaba. sí. Bueno, no sé. Aquí Bueno, hay, creo que no tenemos acceso a las participaciones. Bien, ingeniero, en nombre de bueno, antes de despedir la actividad, quiero recordarles a los participantes que han estado preguntando si estará disponible el video de la presentación, decirles que sí, van a estar grabados en el canal de YouTube de la universidad. Entonces ahí van a poder acceder a las grabaciones de todos los talleres y las actividades que se realizaron en este congreso. Bueno, en nombre de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y de la Facultad de Ciencia y Tecnología, queremos agradecerle, ingeniero, por su excelente participación y por supuesto también a nuestros participantes por su permanencia durante el desarrollo de este taller, ¿verdad? Sin más, queremos recordarles que todavía están programadas algunas actividades para el resto del día y por lo cual les invitamos a que sigan pendientes del desarrollo de las actividades. También la facultad quiere otorgarle el presente diploma de agradecimiento. Se lo otorga al ingeniero José Ricardo Marín de Jesús por su colaboración al impartir el taller simulación de redes eléctricas en baja, media y alta tensión a través del software CIPELEC Network. En el segundo Congreso FACIT, Tecnología, Ciencia y Sociedad en la Educación Remota, el cual se realizó del 13 al 15 de octubre de este año 2021. Se extiende el presente en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 15 días del mes de octubre del año 2021. Firma el magíster Bartolomé Chinchilla, vicerrector académico, el magíster Carlos Aguilar, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, y la magíster Alba Rosa González, vicedecana de esta facultad. Agradecemos a todos por su presencia y esperamos que sigan pendientes de las actividades restantes este último día del segundo Congreso FACIT. Saludos a todos y muy buenos días. Muchas gracias.
Gracias a todos. Ujú.